Ahí estamos por arrancar. Bueno, ya estamos en vivo. Vamos a esperar que se empiece a sumar la gente. Si nos están mirando, escríbanos ahí en los comentarios, así sabemos que están. No, yo no sé cómo es esto. No, a la gente le digo, a la gente que está mirando, que nos escriban los comentarios. Ya tenemos 2 que están mirando, ahí se van a ir sumando. Esperemos un ratito más que se sume más gente y arrancamos. Yo no veo la cantidad, ¿no? 5. Escríbanos, los que estén mirando, escríbanos en los comentarios, así sabemos que están. Saluden, ahí hay un me gusta. Esperamos un ratito más, que se junte un poco más de gente y arrancamos. Yo no veo la cantidad de gente. ¿Qué hora es? Arrancamos puntual, Santiago, muy bien. Ajá, sí, 7 en claro, punto. claro que sí. Che, yo tendría que ver la cantidad de gente que hay, no lo veo. No te escucho, Santiago. ¿Deberías prender tu... ¿Tenés tu micrófono apagado? ¿No? A ver, espera. Ahora sí te escucho, te escucho. Ah, Perdón, yo no, tenía algún bajo. que no veo la gente que está conectada. Tendría que saber la cantidad, por lo menos. Y yo, van 16. Eso lo veo yo que soy el que está administrando Ah, la bueno. charla, por eso. Ahí saludos de la UTN de San Francisco, te dicen acá. Ah, qué Se bueno. escucha perfecto, Macarena Martínez. Ah, me Carlos, alegro Carlos mucho. Wimberg dice buenas tardes. Sergio Ábrigo, hola Santiago. Vamos pasando los chicos mientras se va juntando la gente. Qué bueno. Un Profe querido, gustazo. gracias por la charla. A usted y a los chicos. Yo con el mate listo para escucharlo, dice Gabriel Martín. Ajá. Rosario Ríos, saludos de la UTN de San Francisco, ¿puede ser? Sí. Sí, San Francisco. De la UTN FRRO, no sé, ¿es ahí? Sí, Ah, es donde me recibí yo. mira. Bueno, tenés mucho público que te conoce. Hasta ahora De- vamos 22. Esperamos. Debe aparecer alguno de Altos de Chipión por ahí, ¿eh? Rosario Ríos dice de Rosario. Ah, eso no Es la sé. UTN Rosario. No sé si le entendí bien. Ajá. Macarena Martínez, un crack el profesor, un saludo grande. Vamos pasando el archivo mientras se va juntando la gente. Regional Bien. Rosario quiere decir RRO. Ah, Ahí. ah. Bueno, no sé cómo llegó ahí. Uh-huh. Van 26, 27. En un minuto más ya arrancamos. Cacho de San Francisco. Uh, gran amigo. El más amigo. Bien. Llevamos 29. Un minutito más, que se junte un poquito más y ya arrancamos. ¿Alguien más si quiere? Jorge Toledo dice hola. No sé si lo... Candela Mamani, saludos de la Universidad Nacional de Jujuy. Pa, Eduardo Venega, buenas tardes, lo escucho desde La Rioja. qué bueno, qué bueno. Cristina Rolando Gallardo, felicitaciones, ingeniero, muchos cariños. Una prima. Ah, Patricia Laria, hola Un colegas, gusto. soy Patricia Laria de la Facultad de Economía, los felicito, desde ya me sumo. Un gustazo. Bien, vamos 32. Un minutito más y ya arrancamos. Terminen de preparar el mate, los que están en eso. No nos queremos extender mucho porque después también está la conferencia de prensa para ver si seguimos de cuarentena, que lo más probable que sea así, pero no hay mucha Claro. expectativa. Sí, sí. Pero así que se emocionó Cacho, dice Valle Grisoni. Así que bueno, si alguien más quiere que le mandemos un saludito antes de arrancar, lo va poniendo. Se puede tomar cerveza, dice Patricia Laria. Se puede, se puede. Hola, estudiante de Geología de Córdoba. Felicitaciones de Luis Peralta. Ajá, compañero de ahí de la UCOMA, Ajá, del equipo bien. del equipo de geofísica de la UCOMA. Mira. Oh, estamos todos entonces. Bueno, tenemos 36.
Yo diría que vayamos arrancando. ¿Cómo no? Mi hermana también me manda un saludo. Aguante el movimiento por la recuperación del petróleo, dice Franco Agustín. Bueno. Bueno, arranquemos. Somos 36 y se irá sumando más gente en el transcurso de la charla, sería. Bueno, en principio, saludarlos a todos y a todas. Gracias por estar presentes, aunque sea de esta manera virtual, en la charla. En principio, la idea, yo les voy a hacer una pequeña presentación de la idea que tenemos, que es la de poder, en este día 4 de junio, se cumplen 80 años del fallecimiento del general ingeniero Enrique Mosconi, fundador y artífice de la YPF estatal, la primera empresa en Latinoamérica integrada verticalmente y con una visión estratégica en cuanto a la producción del recurso y a las necesidades nacionales y poner esa producción en función del desarrollo de las necesidades de la nación y el pueblo. Sobre la base de eso, nosotros elegimos, no por casualidad, esta fecha, justamente para rescatar el legado de Enrique Mosconi, no solo por su historia, sino también por los debates presentes, ¿sí? Porque efectivamente muchas de las cosas que Mosconi en su momento peleó, impulsó y construyó, hoy siguen siendo un tema de debate en la política actual, sobre todo cuando hablamos de la política hidrocarburífera y de la política energética en general. Entonces, no es casualidad que hayamos elegido este día, y en principio la idea es no solo reivindicar lo que se hizo, sino abordar también los debates actuales que son de gran trascendencia, aparte en una situación como la que está planteada, que todos conocemos, sería la situación de la pandemia y los grandes esfuerzos que está haciendo nuestro pueblo para poder sostener la cuarentena y enfrentar este virus con las consecuencias que traen en el sistema de salud, en la economía, y que creemos que YPF tiene que jugar un rol importante en esa recuperación económica que va a ser necesaria, y a partir de eso queremos empezar a empujar este tipo de debates que por ahí no están del todo a la mano en cualquier medio o en cualquier medio de comunicación, gráfico, como sea. Para eso, bueno, estamos con Santiago, que la mayoría por lo que veo lo conocen, pero bueno, antes de presentarlo y darle la palabra a Santiago, nos gustaría compartir con ustedes un pequeño videíto que tenemos preparado, que en principio expresa un poco o trata de sintetizar un poco la propuesta de lo que estamos empujando, y además después lo vamos a dejar colgado en la página para que lo repliquen todo lo que estamos en la charla, para poder empezar a hacer entre todos una propuesta diferente en relación a esto. Así que les voy a compartir el videíto, dura 4 minutos, sería que sintetiza un poco esto, y a partir de ahí ya le doy la palabra a Santiago y arrancamos con la charlita. ¿Te parece, Santiago? Sí, sí, adelante. Bien. Cualquier cosa, si no se ve, pasa algo, me lo dicen por chat. Petrolero, la Patagonia Argentina. 2 personas, 2 petroleros fallecieron ayer cuando se encontraban realizando algunas actividades típicas en lo que se conoce como piletas de decantación. Habló el ministro de Energía de la provincia de Neuquén refiriéndose a los telegramas que se conoció que han sido enviados. El precio del petróleo está derrumbándose sostenidamente. En el año 1992, Argentina tenía 33 millones de habitantes y producía con la YPF estatal 32 millones de metros cúbicos de petróleo al año. Estábamos autoabastecidos y teníamos reservas de petróleo y gas para muchos años. En ese año se privatizó la industria petrolera, cediendo el control del recurso a grandes corporaciones extranjeras. Pasaron 28 años y Argentina tiene ahora 45 millones de habitantes. Bajamos la producción a 29 millones de metros cúbicos de petróleo anuales, antes de la pandemia.
En todos estos años no tuvimos el control de esta industria. Perdimos el autoabastecimiento. Las reservas fueron vaciadas porque no se exploró. ¡Nos están cagando! ¡Estamos quedando de hambre nosotros! ¡Le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así! Las provincias petroleras se endeudaron y se debilitó toda su estructura de salud, educativa, vial, social, habitacional. No se hicieron nuevas represas hidráulicas. El máximo de producción se alcanzó en 1998, 49 millones de metros cúbicos, de lo que se exportaba el 40%. Saquearon las reservas descubiertas por YPF estatal. Luego se produjo una caída continua de la producción. Con la reestatización de la mitad de YPF, hubo una leve recuperación de la producción y se puso en valor Vaca Muerta. A la vez se fueron cediendo áreas a petroleras privadas, lo que constituye un subsidio más a estos sectores, que siempre reclaman más. Cuando el precio internacional del barril es alto, exigen ese precio para el mercado interno. Cuando el precio internacional está bajo, piden un valor mayor como precio sostén. El modelo de explotación de Vaca Muerta para exportación fracasa porque no prioriza el interés público, sino el de las petroleras privadas. Por su alto grado de dependencia lo convierte en un modelo frágil frente a los vaivenes del mundo. Vaca Muerta en manos extranjeras encarece toda nuestra economía. Debemos volver a lo que supimos hacer antes de 1992. Recuperar el control para poder decidir nuestra política. Explorar nuestros recursos, explotarlos con nuestros costos para recuperar el autoabastecimiento. Industrializar en origen los recursos petroleros. La pandemia está haciendo estragos en todo el mundo. En la Argentina son y serán enormes los esfuerzos de nuestro pueblo para fortalecer el sistema de salud y reconstruir la economía. Esto acentúa con urgencia que YPF cambie su rumbo actual, pasando a jugar un rol estratégico ante las necesidades nacionales. Sobre la base del cambio de rumbo estratégico, recuperar la totalidad de las acciones de YPF, hoy a muy bajo costo, potenciaría la recuperación de nuestra economía pasada la pandemia. Debemos impulsar una YPF federal, sociedad del Estado, con control social, que asegure estabilidad a los trabajadores, a las pymes de servicios y asegure recursos a las provincias productoras. Promover además la participación en la energía del enorme potencial de los sectores de la ciencia, la tecnología e innovación nacional. Bueno, no sé si se vio bien, sé que por ahí se escuchó con un poquito de delay por la transmisión en vivo, pero bueno, después nosotros igual lo vamos a dejar colgado en la página para que los que lo quieran compartir y replicar, sería buenísimo para empezar en este camino. Así que bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Santiago. Santiago es ingeniero, con más de 30 años de trabajo y de experiencia en la industria petrolera. Actualmente se desempeña como docente de la Cátedra Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue y es integrante del Movimiento por la Recuperación del Petróleo. Así que, bueno, en principio, Santiago, preguntarte sería, después de todo esto que charlamos, que vimos en el videíto y todo, ¿cuál es para vos ese legado de Mosconi que hay que reivindicar o que hay que resignificar en este momento? Bueno, primero, un gran saludo a toda la gente que está viendo, alguna gente muy querida, de los pagos y de acá y de muchos lados. Un gusto poder charlar a través de esto, impensado hace unos años para nosotros, y en esta situación, ¿no?, difícil. Bueno, reivindicar a Mosconi, porque Mosconi demostró que tenía mucha razón. Después de tantos años, no le hemos hecho caso los argentinos, mejor dicho, una parte de la dirigencia argentina, y bueno, se cumplieron los pronósticos que él decía,
él decía que la interacción entre la actividad en el tema petrolero en particular, que era lo que él manejaba, en la interacción entre la actividad pública y privada, que es lo que está pasando en nuestra YPF estatal, era una lucha permanente, y así lo fue durante los 100 años que tenemos de industria petrolera, ¿no? Encarnizada la lucha con los intereses privados, y él decía que de esa lucha, solo por excepción, el Estado podía salir ganando, digamos. O sea que teníamos mucha chance de perder, y es lo que nos pasó efectivamente en varias batallas, ¿no? En particular en el año 92, cuando se terminó de privatizar después de varias etapas previas, YPF, que pasó a manos privadas, una cosa difícil de explicar desde el punto de vista de la razón. Yo por ahí muestro alguna imagen, podemos compartir la pantalla, ¿no es cierto? Ya te la compartí, ampliaron nomás. Bueno. No, ya está. Directamente al PowerPoint. Fenómeno. Perdón, no era eso lo que... Bueno, yo quería mostrar una imagen. Diciéndome si se ve bien y eso. ¿Vos están viendo ustedes? Vos arrancá y yo, si alguien no ve, me va escribiendo en los comentarios. Bueno, para poner un poco, o para dar una idea un poco clara, digamos, de lo trascendente que era lo que hizo Mosconi, y bueno, y mucha otra gente que estaba alrededor de él, ¿no? Baldrige, Newbery. Estábamos, en ese momento, tratemos de ubicarnos, estábamos en torno a la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, había una situación bélica, sobre todo centrada en Europa. Así que, bueno, muchos países se estaban dando cuenta de que la importancia que tenía que tener una energía propia, controlar la energía. Nosotros dependíamos del carbón inglés, de la provisión de carbón de Inglaterra y del combustible de Estados Unidos, ¿no? Como monopolios. Nosotros teníamos muy poquito petróleo todavía en esa época, habíamos descubierto hacía unos poquitos años y tenía poco desarrollo, así que la mayor parte de lo que consumíamos era lo que se importaba. Y en ese estado de guerra, los países, en las naciones estaban involucradas, sobre todo las que estaban involucradas en eso, que eran las que nos proveían también en parte a nosotros el combustible. Todos los esfuerzos estaban concentrados ahí, entonces dejó de llegar a la Argentina el petróleo y los combustibles y el carbón, y se empezaron a detener nuestras máquinas y nuestra incipiente industria, pero que ya tenía una cierta fuerza, y bueno, dejaba de funcionar. Los trenes no tenían para hacer andar sus calderas, ¿no? O cualquier tipo de industria. Llegaron a quemarse cualquier cosa en los trenes, ¿no? Leña, era clásico la anécdota de los marlos, de los choclos, del maíz, y la incipiente industria aeronáutica, o mejor dicho, la actividad aeronáutica que empezó por allá por el 19, después de la Primera Guerra Mundial, también, por supuesto, quedaba trunco. Imagínense que esa gente, la gente que estaba responsable de la seguridad, y que se imaginara que podía haber una invasión o alguna cosa por el estilo en la nación, bueno, no podíamos ni poner en marcha nuestros vehículos si no teníamos combustible. Estábamos en una situación de indefección, debilidad estructural. Bueno, esa era la idea que los países empezaban a darse cuenta de la importancia que tenía, y en particular Mosconi fue el que tomó esa bandera y se dio cuenta, porque él quiso hacer un ejercicio militar y no lo pudo hacer en ese momento. Bueno, tanto Mosconi como Newbery
no sé si ven ahí abajo, todos ellos se involucraron hasta que lograron la creación de YPF en 1922. Y bueno, muy ejecutivo Mosconi en poco tiempo, sin tener nadie capacitado en la industria. En un par de años logró contratar y armar una destilería y obtener petróleo combustible propio, ¿no? Logrando abaratar los costos de ese insumo tan estratégico. Bueno, sí, eso en principio por ahí está bueno para conocer cómo es el inicio, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué hizo esa YPF estatal? Una vez que dijimos, bueno, es importante, es estratégico, esta situación que vos describías, bueno, a partir de ahí te veo el loguito de YPF en un inicio. ¿Qué pasó a partir de ahí? Claro, bueno, ese loguito está puesto en 1922 cuando se creó YPF en un gobierno que en ese momento era el gobierno radical, ¿no? Y el legado de YPF, de Mosconi, perdón, que podemos resumirlo en poquitas palabras, es que Mosconi y su gente priorizaban el interés público, digamos. Esa sería la diferencia gruesa de los últimos décadas que estamos viviendo, digamos. En esa época, y toda esa gente priorizó el interés público. Por eso logró abaratar el combustible y con ese concepto de que era estratégico, empezó a desarrollarlo y bueno, como decíamos antes, hubo muchas dificultades, idas y vueltas, presiones, los grandes monopolios, digamos, de petroleras privadas. Acuérdense, o les digo, los proveedores eran nada menos que la Standard Oil de Estados Unidos, que era un monopolio absoluto, o la WICO, una subsidiaria de los ingleses que nos traían el carbón. O sea que había mucha presión y no era fácil, pero aún así, con la fuerza que teníamos, Connie logró en pocos años poner de pie la industria y bueno, tardamos bastante años en obtener el autoabastecimiento. Apareció en los años, no sé si se ve, perdón, ¿no? Si se ve el cursor mío, el autoabastecimiento se logró por ahí. Bueno, ya a partir de los años 60, 70 era muy poco lo que teníamos que importar del petróleo. Y en los años 80 estábamos totalmente autoabastecidos, ¿no? Sí, aparte no solo Santiago, la cuestión del autoabastecimiento y la producción, sino todo lo que rodeaba a YPF también era totalmente distinto en cuanto a esta visión que decías vos. Sí, bueno, la industria petrolera dejaba un excedente, como deja toda industria petrolera en el mundo, muchos recursos, y bueno, era pionera, ¿no? YPF desarrollaba fundamentalmente la Patagonia, donde estamos nosotros, se desarrolló de la mano de empresas, la más importante YPF, pero varias otras empresas estatales, ¿no? Como la Hidronor, Gas del Estado, etcétera, ¿no? Que los recursos que generaba YPF, por ejemplo, se destinaban en buena medida a toda la obra vial, o sea, se hacían caminos por todo el país y se hacían las grandes represas hidráulicas, se hicieron en esa época, ¿no? 70, 60, 70, 80, que después se dejaron de hacer, hasta ahora. Acá tenemos pendiente una represa Chihuido hace 40 años que no se hizo más después de las privatizaciones, ¿no? Bueno, sí, Santiago, y con todo esto positivo que vos decís, que efectivamente los que reivindicamos la historia de YPF lo ponemos en valor, o sea, ¿cómo se explica o cuáles fueron los nichos sobre los que se montaron para avanzar en esa privatización en el 92? A empezar el proceso, en realidad.
Claro, bueno, fue todo un trabajo en esa lucha, como decíamos, Connie, ¿no? Que más tarde o más temprano terminan ganando los intereses privados. eh, Hubo fuertes golpes fuertes retrocesos en los golpes militares, ¿no? En el año 30, cuando lo sacan a Mosconi, que termina muriendo en la pobreza, exiliado, que era un héroe, digamos, nacional. Después, en cada golpe de Estado hubo un retroceso, ¿no? En el golpe del 66 de Onganía se entregaron muchos yacimientos de YPF, yacimientos ya algunos en desarrollo, otros desarrollados. En el 76 fue un quiebre importante porque ahí se tomó la decisión, el plan de Martínez de Oz en particular, escrito y presentado a la Junta, proponía pasar la actividad hidrocarburífera o energética en general a manos privadas. Y eso no lo lograron hacer inmediatamente, sino que empezó un proceso ahí periférico, se empezaban a privatizar el área donde yo trabajaba, por ejemplo, geofísica, se comenzaron a privatizar y muchos otros servicios. Bueno, y había toda una campaña periodística, ¿no? Los más veteranos se acordarán de que Neustadt decía, Grondona y otros periodistas, que el petróleo bajo la tierra no servía, había que sacarlo y para eso había que dárselo a la actividad privada. Bueno, después demostramos que lo sacamos después de privatizado. El problema es que no sirvió para el pueblo, para el interés público, ¿eh? Sirvió para que se fuera para afuera, digamos. Se Claro. lo sacó debajo de la tierra, pero no tuvo una utilidad para la población, para el desarrollo de la industria, para la infraestructura, etcétera. Fue un debilitamiento de toda la estructura. A eso iba a ir en esta etapa, sería. O sea, viste que muchas veces se dice que, o se describe como un saqueo, sería lo que pasó a partir de la privatización y el 92. Claro. ¿Cuáles son para vos los hechos así que describen con mayor detalle o en realidad lo grosero de ese Sí. saqueo? Vamos a eso. Yo quería agregar a lo anterior, digamos, como por qué la privatización también, eso también entraba dentro de un plan más global, digamos, externo, que se llamó el Consenso de Washington, que muchos analistas, economistas, politicólogos, bueno, ponen a las privatizaciones como dentro de ese marco, ¿no? Que era como una recomendación política de debilitar los estados, ¿no? Que bueno, es conocido, eso se lo puede buscar, digamos, y se puede ver qué es lo que significaba. Entre uno de sus puntos era privatizar las empresas públicas. Bueno, ahí encajaron todas estas recomendaciones de Martínez de Oz que terminó de ejecutar en 1992 el gobierno de Menem, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, ahí hubo varias traiciones, digamos, ¿no? Bueno, lo que vos decías, después de la privatización, hay unos cuantos que caratulan como saqueo lo que sucedió con las reservas, porque nosotros hasta ahí, YPF había logrado acumular importantes reservas para muchos años, tanto de petróleo como de gas, ¿no? Y bueno, esas reservas se iban consumiendo, pero a la vez se iban reponiendo, digamos. Todos los años la exploración, la actividad nuestra en particular, era la exploración, ¿no? Que YPF le dedicaba una parte del presupuesto a explorar, se reponían las reservas que se consumían. Bueno, lo que no se hizo importante, no se hizo después de la privatización, es recuperar las reservas. Lo que se dedicaron las empresas es a hacer pocitos, nosotros decimos a poner más bombillas en los yacimientos grandes de YPF, en todos los yacimientos de YPF. O sea, extrajeron rápidamente las reservas que habíamos acumulado en 70 años de exploración, ¿no? Y bueno, eso se puede caratular como saqueo. Y saqueo es una palabra que también usaron funcionarios públicos en informes que hicieron,
para justificar la reestatización de YPF después en el 2012, siendo que, bueno, nosotros tenemos que puntualizar que ellos eran los encargados de fiscalizar eso, ¿no? De controlar esa actividad petrolera, y dejaron que fundamentalmente la mayoría de las petroleras, pero en particular Repsol, fue muy voraz en eso y se llevó grandes cantidades de renta, porque se llevaba toda la renta y parte del capital, ¿no? Y desmembró a YPF, porque YPF tenía yacimientos que había conseguido en el mundo, ¿no? Ya sea en Sudamérica como en el mismo, hasta en África, en Argelia, por ejemplo, ¿no? Bueno, Nigeria, y en muchos otros lugares, hasta en Egipto tenía, y todo eso se lo quedó Repsol, digamos, lo separó de YPF y se quedó como, bueno, un recurso administrativo, técnico, pero eran todos yacimientos comprados con la caja que había hecho con YPF, porque Repsol era una compañía que vendía combustible nada más, ¿no? Tenía estaciones de servicio, no era una petrolera. Esa es la historia, o sea que saqueo se puede poner como saqueo, sí, porque hubo grandes se exportó hasta el 40% de lo producido, es lo que se ve ahí en el gráfico, a ver si yo lo puedo mostrar, no sé si se ve. Sí, se ve, se ve. En estos años, los años 80, se exportaba el 40%, perdón, de lo producido, y quedaba muy poco en el país de todo eso. Eso produjo agotamiento de las reservas, tanto de petróleo, que son las barras que están ahí en marrón, como las de gas, que son las que están en celeste. El máximo de producción de petróleo se produjo antes, en el año 98, y lo de gas se produjo más en el 2005, 2004, por ahí, el máximo de producción. Y después vinieron en caída, ¿no? En picada. Bueno, el mayor pecado fue el no, aparte de esto de la exportación, que quedaba muy poca renta en el país y para las provincias y la nación, era la no exploración, la no reposición. Por lo tanto, era inevitable el agotamiento, ¿no? Bien. Y bueno, ahí en el 2012 ya hubo un hecho, sería de recuperar una parte de las acciones de YPF, Sociedad Anónima en este caso. ¿Qué opinión te merece ese proceso, eso que pasó en ese momento? Paso a la otra diapositiva, que es esa. En esta, bueno, la privatización fue ahí en el año 93, 92. Eso, lo que está en marrón, como decía antes, es la producción de petróleo, que fue máxima en el año 98. Y bueno, después empezó la caída, que siguió, digamos, hasta ahora. La línea roja esta es la producción que hay ahora, ¿no? Llegó un momento en el año 2010 en que hubo que empezar, que ya no alcanzaba, digamos, la producción local, porque por ese vaciamiento del que hablamos, hubo que empezar a importar combustible, ¿no? Porque para desgracia, o bueno, habría que ponerle otro nombre, se importaba combustible, no ya crudo, porque ya es una herejía exportar crudo solamente, ¿no? Con poco valor agregado. Si uno va a exportar, habría que exportar productos elaborados, por supuesto. Bueno, la cuestión está que allá en el 92, como decía el video, nosotros teníamos 33 millones de habitantes y producíamos 32 millones de metros cúbicos, y con eso estábamos bien abastecidos. Y bueno, y después actualmente tenemos 45 millones de habitantes y producimos algo menos que en esa época, 29 millones de metros cúbicos, a pesar de todo lo que se hizo con Vaca Muerta. Acá está incluido lo que se hizo con Vaca Muerta, el gran gasto que hizo YPF.
Bueno, la reestatización se produjo porque era, digamos, se consideró inevitable o era inevitable hacerlo porque el déficit energético era insostenible para el Estado argentino, ¿eh? Yo les voy a mostrar el video siguiente, la imagen siguiente. Todo eso que está en celeste fue lo que se exportó, o sea, serían ingresos, aunque quedaba poco en las provincias y en la nación, pero eran los ingresos por exportación de petróleo, que era gran cantidad. Pero ahí en 2010 que se ve, comenzó a haber importación. El déficit ese era muy difícil de sostener, todo esto rojo. Por eso se produjo acá en el 2012 la reestatización parcial de YPF. Bueno, no nos parece que, digamos, eso estuvimos contentos con la reestatización de YPF porque YPF no deja de ser una poderosa herramienta como lo fue antes para recuperar la energía y la industria, esta industria que es estratégica para el funcionamiento de la economía de la nación y de los hogares, ¿no? O sea que de ese punto de vista estábamos completamente de acuerdo, pero bueno, se la dejó como sociedad anónima y se la recuperó parcialmente, el 51%, ¿no? El otro 49%, no sé si muchos lo saben, pero buena parte de esos socios que tenemos son los mismos acreedores que tenemos privados, ¿no? Esos fondos de inversión que son poderosísimos, que manejan fortunas superiores al Producto Bruto argentino, ¿no? Así que difíciles de controlar o de manejar, son un poco los que deciden las políticas, que ese es el problema que tenemos, ¿no? Bueno, todo ese déficit se produjo y acá ahí dice recesión. Ahí parecería que las barritas rojas se hicieran más, ¿no? Se hicieran más chicas, que tuviéramos menos déficit, pero también eso tiene mucho que ver con el precio del petróleo, que por ahí bajó, y la recesión nuestra. Nosotros no estamos consumiendo, por eso no tenemos tanto déficit, ¿eh? Por eso no tenemos tanto déficit, pero si nosotros, como debería ser, se vuelve a reactivar la industria nacional y ponemos en funcionamiento nuestras fábricas y todas las que se cerraron las abrimos, etcétera, vamos a necesitar más, entonces más energía, más petróleo, más gas. Y bueno, para eso necesitamos una YPF fuerte y que sobre todo lo más importante, que la podamos manejar nosotros, que es lo que no podemos hacer desde hace 28 años, ¿no? De alguna manera se las arreglan para que no podamos decidir libremente nuestra política petrolera. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿eh? Y Santiago, ahí te introduzco, ya que estamos en ese periodo histórico. Sí. Vaca muerta. A ver, el tema, vaca muerta. ¿Qué opinás del modelo vaca muerta, de lo que se intenta hacer, de todas las cosas que se dicen en torno a vaca muerta? Y bueno, vaca muerta aparece cuando perdimos el autoabastecimiento. En todos los países aparece, en Estados Unidos y en China, por ejemplo, aparece los vacas muertas de ellos, los no convencionales, porque se quedan sin petróleo convencionales o se empiezan a desarrollar esa técnica que es mucho más agresiva con la cuestión ecológica, digamos, genera impacto ambiental mucho más duro, y bueno, no, acá en el país nosotros entramos en un ranking de la Agencia de Energía de Estados Unidos, que quedamos estimativamente, digamos, o por los cálculos que hacen ellos, segundos en reservas de gas
en el mundo y cuartos en petróleo. Bueno, eso nos cambia la historia, nos cambia la historia si eso fuera realmente así, ¿no? Porque, digamos, los que estaban mirando para otro lado, me refiero a los grandes consumidores y a las potencias, empiezan a mirarnos a nosotros, digamos. Les empieza a interesar ese gran volumen potencial, que no es comprobado y real, es potencial. Y bueno, le han dado el rol a YPF después de la privatización, una cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo, digamos, si van a darle el rol a YPF para que ponga en valor a ese Vaca Muerta, bueno, si realmente pone en valor a Vaca Muerta, nosotros deberíamos decidir si queremos desarrollar Vaca Muerta con todos los riesgos que eso lleva y a qué costo queremos hacerlo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en realidad es el gasto grande, otra vez lo está haciendo el Estado a través de YPF, que la han endeudado groseramente para poner en valor Vaca Muerta, pero después cede áreas a las petroleras privadas para que ellos usufructen, más o menos como pasó antes de la privatización. Habría grandes reservas descubiertas de YPF y se las dieron a explotar nuestra dirigencia, que tiene una deuda monumental con el pueblo, se las dieron para que la exploten las empresas privadas. Bueno, si nosotros vamos a arriesgarnos, si discutimos y decidimos explotar Vaca Muerta, tendría que ser al menos controladamente y donde nosotros decidamos en favor del pueblo y cubriendo las necesidades. Querer desarrollarla así a mansalva para exportar no nos parece racional. Nosotros ya hemos exportado gran cantidad de petróleo y no nos ha quedado nada acá, ¿no? Las provincias como las nuestras, por ejemplo, tenían una mejor calidad de la salud, de la educación, de la infraestructura. Neuquén en particular era un ejemplo en educación, en salud, en comunicaciones, y en construcción de vivienda, por ejemplo, y como dijimos antes, de obras hidráulicas. Y ahora, después de haber generado tanta riqueza, bueno, está más empobrecida, la educación está más deteriorada, la salud lo mismo, no tenemos ruta en Neuquén, es lamentable, no hay autopistas acá en las rutas petroleras, y viviendas, en lugar de viviendas, ¿qué tenemos? Asentamientos en Neuquén, o sea, no vamos por buen camino, o sea que desarrollar Vaca Muerta para exportar y para tener que es menos redituable que los convencionales, o sea, va a ser más duro que la etapa anterior, que ya no nos dejó rédito. Claro, de hecho, o sea, muchos lo plantean así como una fuente de divisas, más desde ese punto de vista la explotación de Vaca Muerta y no tanto de los intereses y la necesidad energética de la nación. Y bueno, no creemos que sea así. Bueno, la privatización de YPF también había sido hecha para aumentarle el sueldo a los jubilados. No sé si los veteranos nos acordamos de eso. No fue así, lo bajaron el sueldo. Bueno, esto, digamos, mientras nosotros no tengamos el control político, no va a ocurrir eso. Y tampoco podemos dejárselo libremente librado a la decisión de nuestra dirigencia, que ya vemos que no ha cumplido con los requerimientos del interés público de la gente. Así que tenemos que acompañar, empujar, participar y bueno, colaborar. Para eso hacemos esto, ¿no? No tenemos otro interés. Exacto. Por ahí antes, en el tema actual, aviso a los que quieran ir haciendo preguntas, porque ya un ratito ya cerramos lo de Santiago y empezamos a responder alguna preguntita que vayan queriendo, la van escribiendo en los comentarios. Retomando, Santiago, y la actualidad sería, en esta situación actual de crisis, de pandemia, por ahí el título de la charla está relacionado con eso, el rol de YPF en la actualidad, en esta situación. ¿Qué opinión tenés respecto
al rol de YPF, al rol de la nueva presidencia, de Nielsen, donde por ahí últimamente han salido bastantes noticias en torno a la necesidad de ajustar, de achicar, incluso, bueno, no haber pagado la totalidad de a las empresas contratistas de servicio, a las pymes, para que paguen los salarios. Un comportamiento muy parecido más a una multinacional que a la empresa que nosotros por ahí queremos. No sé qué opinión tenés. Y sí, es así como vos dijiste, sí, en particular el presidente Nielsen, que en realidad no es de la industria petrolera, es un financista, no un economista. Él está apuntando, por lo que ha dicho en foros internacionales, eh, a una chique de YPF, a recorte, ¿no? No la reactivación. Y bueno, nosotros estamos completamente en desacuerdo, estamos en contramano de eso, ¿no? Lo que debemos hacer en Argentina es poner en marcha la economía, que está cada vez más en recesión. Si comparamos, bueno, lo que somos veteranos y comparamos cuando éramos jóvenes, teníamos en marcha la industria ferroviaria que construía desde locomotoras hasta vagones, bueno, etcétera, ¿no? Los ferrocarriles, que es una necesidad imperiosa. No sé si habrá algún argentino que no esté de acuerdo en reactivar los ferrocarriles. Y así agreguemos, qué sé yo, para acordarnos de aquella época, los astilleros que construyen barcos, bueno, que desde hace años, últimamente estamos alquilando barcos para toda la actividad o exportaciones que tenemos que hacer, cuando tenemos potencialmente astilleros que han llegado a construir grandes barcos, ¿no? Y bueno, y acompañar el crecimiento del campo, que es de los pocos que está realmente funcionando. Para todo eso se necesita energía, se necesita una YPF realmente potente y competitiva, que genere energía a bajo costo. Y bueno, tendríamos que también agregar que tendríamos que diversificar nuestra matriz energética y agregarle para estos tiempos modernos las energías alternativas, que cada vez son más accesibles y competitivas. Y la misma YPF tiene un sector actualmente de ciencia y tecnología y con relación muy estrecha con el CONICET en Florencio Varela, que se llama ITEC, que tiene gente muy capacitada y que puede desarrollar y acompañar todo ese proceso digamos, productivo. Así que no tendríamos que estar apuntando a achicar a YPF, sino a agrandarla y a ponerla a trabajar para la reactivación económica, ¿no? No acompañar un achicamiento y una recesión. Bien. Bueno, Santiago, si querés, podemos arrancar con las preguntas de la gente. Ahí yo las voy mirando y te las voy diciendo. ¿Te parece? ¿Cómo no? Acá tenemos una primero que dice, Pablo Laurente, dice, ¿en qué nos beneficiaría ahora, en este contexto de baja del precio mundial del petróleo, una YPF 100% estatal? Y bueno, un poco lo que estaba diciendo recién, ¿no es cierto? Tener una YPF 100% estatal es, contemplando nuestra historia, es retomar el manejo de la energía, el poder nosotros decidir. Lo de la coyuntura actual, y bueno, es cierto, sobra petróleo en el mundo, no lo necesitamos ahora, pero sí necesitamos para poder crecer, ¿no? Qué sé yo, Estados Unidos, que el presidente estaba vendiendo de sus reservas, porque Estados Unidos como Estado, a pesar de tener empresas poderosas muy grandes, como Estado tiene grandes reservas de petróleo por cuestiones estratégicas, lo que hablábamos antes, ¿no? Por si hay un desarrollo bélico, ¿no? Tienen más de 120 millones de metros cúbicos de reserva de petróleo, que las había empezado a vender el presidente actual para hacer caja,
y ahora se dio cuenta que, bueno, que ante situaciones críticas como la actual necesita, y además como estaba barato, como no es tonto, empezó a comprar y rellenó otra vez esas reservas de petróleo. Bueno, para eso necesitamos una herramienta poderosa, ¿no? Y para eso, nada mejor que YPF, que tiene una historia de 100 años, mucha gente capacitada dentro del país y desparramados por el mundo. Yo les puedo asegurar que hay gente muy capacitada en la industria petrolera de argentinos que están esparcidos en España, en Estados Unidos, en México, tenemos colegas en Brasil, bueno, etcétera. Bien, ahí tenemos otra. El modelo de funcionamiento de una YPF estatal debería ser algo parecido al modelo de Noruega con Equinor, ex Statoil. Es una buena, es un buen ejemplo para el momento, porque sí, en el mundo hay dos ejemplos que se pueden elegir y que se suelen elegir, extremos, digamos, de qué es lo que se puede hacer con la explotación del petróleo. En un extremo positivo, bueno, está lo que hicieron los noruegos, que ellos mismos decidieron explotar su propio petróleo, hicieron su propia política con su propia empresa, Statoil y ahora Equinor, y formaron, ellos por supuesto, un país petrolero con mucho petróleo, más que nosotros, hicieron un fondo de reserva para cuando se les terminara el petróleo, muy ligado a los fondos jubilatorios, el más grande de Europa, el fondo de reserva, más de 1 billón de dólares. Difícil de darse cuenta de cuánto cero tiene, pero para que tengan una idea más aproximada, son algo así como 3 veces nuestra gigantesca deuda externa, ¿no? Así que imagínense la reserva que hizo ese país que no es demasiado grande. ¿Y qué acaba de hacer Noruega con eso? Bueno, ante la crisis de la pandemia, acaba de vender el 4% de esa reserva, que serían algo más de 40.000 millones de dólares, para pagar los gastos de la pandemia. ¿Ve? Se dan cuenta, bueno, y nuestra dirigencia, a ver si se diera cuenta para lo que sirve hacer un fondo de reserva. Nosotros, en lugar de fondo de reserva, tenemos deuda, ¿no? Porque las provincias, en lugar de enriquecerse con todo este petróleo que dijimos que se produjo en estos 28 años, 1.000 millones de metros cúbicos, para ser más preciso, en lugar de reserva tenemos deuda, ¿no? Las provincias están endeudadas en dólares, ¿no? Porque, bueno, no hemos sido como Noruega, hemos sido más parecidos a Nigeria, porque en el otro extremo está el ejemplo de Nigeria, que también tiene una alta producción, ha tenido de petróleo en los últimos 50 años más o menos, y ellos empezaron en los años 70 con un país que tiene muchos habitantes en África, que tenía una pobreza del 30% en aquel entonces. Bueno, ha producido una gran cantidad de reservas de petróleo y la ha exportado, y ahora tiene un 70% de pobreza. Eso lo pueden buscar en Wikipedia, sencillamente. Bueno, los actores que hay en Nigeria son más o menos los actores en la industria petrolera que tenemos nosotros aquí. O sea, nosotros estamos más cerca en los últimos años del modelo de Nigeria que del modelo de Noruega. El modelo de Noruega era más o menos como la que teníamos YPF antes, ¿no? Antes de privatizarla, la YPF estatal, que se encargaba y proveía de muchos recursos para el país. Bueno, la aerolínea argentina volaba con combustibles de YPF, y el Estado se manejaba, y muchas actividades con el apoyo de la empresa de energía, ¿no? Producía mucha riqueza. Bien,
Tengo otra ahí, Martín Gasparini, es media larga, así que yo tengo una pregunta. Si no es el privado, ¿de dónde va a venir el dinero para poner todo a producir con las deudas actuales que posee el gobierno argentino? ¿Quién va a garantizar si YPF se hace estatal? ¿Van a manejarse con transparencia, siendo que los gobiernos argentinos son muy bien conocidos por la confianza que transmiten? ¿No sería mejor tener el apoyo del capital privado y armar contratos con retenciones que beneficien a Argentina y además cláusulas que permitan que parte de lo... Bueno, se me cortó, pero bueno, más o menos la idea está, ¿sería, no? De lo que... Y bueno, tenemos el ejemplo de las dos cosas, ¿no? Tenemos el ejemplo de las dos cosas. Nosotros tuvimos una YPF del Estado, que mal o bien dirigida y que sobrevivió a administraciones como la de Mosconi y Irigoyen, que la defendían y la desarrollaron, y otras administraciones que, si bien no la defendieron mucho, pero la mantuvieron, ¿no? Que eran más liberales, digamos, después del año 30, pero duró hasta el año 92, ¿no? Con distintas clases de administraciones. ¿Y qué logró esa YPF del Estado? Logró el autoabastecimiento y acumular grandes cantidades de reservas y desarrollar, bueno, lo que desarrolló acá en la Patagonia, fundó ciudades, así hospitales, caminos, represas hidráulicas, etcétera, ¿no? Y después la actividad privada, bueno, fue muy eficiente en sacar petróleo, sacó un montón de petróleo, lo que acabamos de decir, pero no quedó casi nada acá, ¿eh? Así que, bueno, ¿quién las controla ellas? No hay proporción para controlarla, ¿no? Imagínense ustedes, funcionarios de la Exxon o de la Shell o de Chevron, tratando o discutiendo con funcionarios de la provincia de Neuquén. La Exxon tiene un producto bruto mayor que en nuestro país. No hay proporción. Por más de que haya leyes que regulen o que se pretenda, no se pueden controlar esas grandes empresas. Bueno, esa es la idea que tenemos. Y los controles que se pueden hacer a una empresa del Estado como YPF, es cierto que hay experiencias y nosotros dentro de YPF hemos peleado duro contra la corrupción que se había instalado con el fin de la privatización, después del golpe de Estado del 76. Y terminamos despedidos los que peleamos contra esa corrupción interna porque venía de arriba con un fin específico que era privatizarla, ¿no? Entonces por eso la saqueaban desde afuera y desde adentro, metían gente. Bueno, es la pelea que hay que dar, ¿no? Y para eso tiene que ser una YPF federal con control social de los consumidores, tiene que haber alguna participación de la poderosa comunidad universitaria y de la ciencia y la tecnología que participen, digamos, para aplicar métodos modernos y que ayuden, que ya están ayudando. El CONICET está ayudando en YPF, y bueno, y también tienen que ser parte del control de esas empresas, tienen que tener autonomía y bueno, se tiene que manejar, digamos, no podemos hacer un milagro, forma parte de la lucha cotidiana de la gente. Por eso digo, la gente tiene que participar, tiene que empujar y no podemos dejarle en mano todo a la dirigencia que ha demostrado que ha hecho, que nos ha defraudado, digamos, y alguna nos ha traicionado, ¿no? Bien. Algunos por incapaces, otros por, bueno. Bueno, ahí por una cuestión de tiempo, más o menos para cumplir con los plazos, vamos a ir cerrando con las últimas 2 o 3 preguntitas, así ya lo vamos cerrando. Ahí tengo otra. A ver. ¿Sería una buena medida acompañar el desarrollo de Vaca Muerta y en paralelo tratar de ser más eficiente en los campos maduros sin venderlos? Claro, sí, ese tema de, lo de Vaca Muerta, bueno, tendríamos que discutirlo cuando nosotros controlemos, digamos, los argentinos, controlemos esa industria, el total, digamos, o podamos manejar
tomar las decisiones políticas, porque ahora tenemos a este señor Nielsen, como decimos, que es un financista, que bueno, que él no puede tener la misma idea que podemos tener la mayoría de los argentinos. Pero cuando podamos discutir eso, podemos decir, bueno, desarrollemos Vaca Muerta para salir del pozo en algunos lugares que sabemos que consensuemos socialmente con la gente que vive en el territorio, por empezar, digamos, lo que llaman ahora la licencia social y la licencia ambiental, hacer estudios de impacto ambiental que no se están haciendo en la medida que deberían hacerse, o son nada más que un sello, y bueno, y hacerlo acotadamente en los lugares que se pueda hacer, no en los lugares de alto riesgo que se están haciendo incluso en reservas ecológicas, se están haciendo explotación de petróleo, que estaría prohibido, ¿no? Claro. Bueno, la segunda parte se me fue. La de si en paralelo tratar de hacer más eficientes los campos maduros, sin venderlos. Bueno, claro que sí, sí. Ahí hay siempre hay una deuda pendiente o trabajos que se han empezado, pero que no se han terminado o que tienen un potencial importante. Siempre, bueno, hay grandes yacimientos, viejos yacimientos, importantes, del cual, digamos, teníamos que hablar más técnicamente, se les recupera un porcentaje del petróleo que está abajo en los poros de la roca, ¿no? Qué sé yo, digamos groseramente así, se puede extraer del 100% del petróleo que está abajo, se puede extraer un 20, un 30% del petróleo que está abajo. Lo otro queda retenido ahí abajo y resulta más difícil sacarlo, pero con distintas técnicas se puede sacar, se puede recuperar más, digamos. Sí. Teóricamente, si sacamos el 20%, con una técnica más sofisticada podemos llegar a sacar el 30%, que es sacar el 50% más de petróleo, ¿no? Es mucho petróleo. Eso como recuperación secundaria o recuperación terciaria, que es un poco más cara, más sofisticada, que se se inyectan polímeros, bueno, cosas técnicas, temperatura para ablandar, digamos, para decirlo así de manera simple, el petróleo y lograr sacarlo. Bueno, ahí hay una gran reserva por sacar que hay que encararlo. Bueno, las empresas privadas han dejado en la época de la privatización, después de la privatización, de hacer muchas de esas cosas y han dejado, así como han dejado de explorar. Se puede seguir explorando. En el mar argentino hay potencial, así como Brasil encontró grandes reservas de petróleo con su petrolera estatal Petrobras, o México en el Golfo con su petrolera estatal Pemex, nosotros también podríamos encontrar petróleo en la plataforma. Lamentablemente se están dando áreas y varias de las áreas se las dan a empresas inglesas cerca de las Islas Malvinas, una cosa hereje, ¿no? Que no debería ser. Bueno. Bien, vamos, hay muchas más preguntas, pedimos disculpas porque después se nos va a extender demasiado, así que vamos a cerrar con las últimas dos y después está bueno que haya tanta interacción, volveremos a repetirla con alguna temática y seguiremos profundizando algunas cosas. Así que ahí te transmito otra, esta y otra más haríamos. Santiago, ¿podría explicar qué es el barril criollo? Y bueno, eso también, las empresas privada y el lobby petrolero, le podríamos decir que tiene mucha fuerza. Cuando el precio del petróleo internacional es alto, ellos por supuesto quieren el precio internacional, ¿no? Quieren cobrar el precio internacional, que en algún momento, bueno, llegó hasta $130 el barril, ¿no? Bueno, en estos días llegó a estar a $10, 20. Hoy creo que está cerca de 40, aumentó algo, entre 30 y 40. Bueno, ahora como estaba muy bajo,
ya no quieren más el internacional, quieren el barril criollo. Entonces se inventó un barril, que no es la primera vez, ¿no? Ya se hizo otras veces, el barril criollo, entonces se les está pagando $45, eso es lo que el último decreto, se le está pagando $45 el barril criollo, por encima o sea, nos convendría importar a nosotros, pero bueno, ¿cuál es la lógica de esta cuestión? ¿Por qué les pagamos $45? Bueno, porque hay toda una cosa, una telaraña detrás de esto. Al no manejar nosotros la industria petrolera, dependemos de un montón de cosas, ¿no? Las provincias dependen de las regalías petroleras. Si el petróleo está muy barata, las provincias reciben muy poca plata, se arma un lío, en particular acá en Neuquén, porque el presupuesto depende en gran medida de las regalías petroleras, y si el barril está muy bajo, recibe muy poca plata. Es una situación de debilidad permanente y de chantaje de las petroleras, y bueno, que se le juntan los gobiernos de las provincias y algún sindicato también, ¿no? Que quieren que el petróleo esté caro para ellos mantenerse en esa rueda, ¿no? Y de acá dependen, bueno, 60.000, 100.000 trabajadores. Si quiebra, bueno, ya empezaron a echar trabajadores, acá están echando trabajadores, hay muchos suspendidos, gran cantidad. Entonces, por eso hay un chantaje, una presión muy fuerte que de alguna manera obliga al gobierno a dar un barril criollo para mantener la estabilidad. Bueno, si es un tiempo muy corto, 2 meses, pongámosle, o 3, para mantener esa estructura, tiene alguna justificación momentánea, pero siempre estamos en esa cuestión débil, de debilidad, de fragilidad de toda la industria, porque no manejamos la política, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. O sea, siempre decimos nosotros, recursos naturales nos sobran, hay muchísimos recursos naturales en la Argentina. Recursos humanos, tenemos 100 años de industria petrolera y hay recursos humanos acá en la Argentina, en la industria, y hay, como decía hace un rato, desparramados por el mundo. El problema grave que tenemos es la decisión política, es la política la que nos ha estado embromando a los argentinos. Esa es el resumen. Bien. Bueno, vamos con la última. A ver. Les pedimos perdón a todos los que hicieron y no les pudimos responder. Después igual podemos responderlas por el mismo Facebook del claro, movimiento. Por escrito. Uh-huh. Exacto. En la propuesta de la YPF 100% estatal, la idea es mantener la forma de operar actual, que solo gestiona las áreas y empresas argentinas y extranjeras que brindan todos los servicios, o ir al modelo anterior en que YPF hacía todo de forma integral. Y bueno, yo no tengo esas son propuestas que tendremos que ir haciendo, digamos. Hay cosas que son estratégicas para los que estuvimos adentro, que nos parece que son estratégicas, que tiene que hacer, que desarrollar YPF, digamos, que no puede depender de servicios externos. Pero bueno, se ha creado una gran comunidad en las pymes, en las pequeñas, que nos estábamos olvidando de hablar de ellas, que las están dejando en particular. Bueno, en el caso de YPF se está portando mal con ellas, que las está dejando a la deriva, que se han desarrollado, que no estaban antes, se han desarrollado con esto de la privatización, y algunas hacen cosas muy importantes. Bueno, la mayoría hace cosas importantes, pero algunas cosas novedosas, desarrollan cosas con este ingenio que tenemos los criollos, cosas importantes que ayudan, digamos, es toda una comunidad y tienen un montón de empleados, como suele ocurrir con las pymes, mucha gente trabajando, que bueno, que hay que incorporarlo a este proceso productivo y de crecimiento de la economía, del crecimiento que debería tener nuestra economía, ¿no? Había que incorporarlo porque es gente útil, ¿no?
Lo que no queremos es seguir teniendo gente desocupada, a la que tengamos que asistir. La gente se siente mucho mejor si está ocupada, si tiene trabajo, y eso es lo que le tenemos que dar. Y las pymes son una herramienta importante, ¿no? Así que muchos servicios que no son estratégicos, que hay muchísimos en la industria petrolera, las pueden prestar las pymes. No sé si esa es la pregunta, ¿no? Juan Manuel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ana, Sí. ¿vos estás conectada ¿En qué estoy conectada? en esto, ¿Eh? en el Facebook? No, Ah, porque se cortó de golpe. le pregunto a Lucy, que Lucy me estuvo mandando fotos de cómo se veía. Mirá, se cortó ahora, pero ya estábamos terminando, ¿no? Hola, Lu. Papá dice que se cortó. ¿Cómo ves vos? No sé, se le cortó de golpe. Ya están terminando, dice. Yo no estoy conectada para no sacarle señal. Bueno, ¿me escuchan? Perdí la conexión instantáneamente. ¿Qué pasó? Bueno, no sé en qué habrás quedado, Santiago, pero bueno, se me había cortado internet, pero ahí volví. No sé si habías terminado de responder la pregunta. Bueno, no sé hasta dónde salió. No, salió, que yo desaparecí nada más. Vos seguiste hablando bien. Bueno. Bien. No sé si respondí todo. Ya, bien. Entonces, para cerrar, Santiago, ya que, porque vamos a tener problema de internet, me parece. ¿Alguna reflexión final para todo esto? Pedimos disculpas por el problema, pero ya estamos de nuevo. ¿Qué cierre harías de todo esto? Y bueno, ¿qué cerraría? Confiar en la fuerza propia, como decíamos, como proponíamos Connie, digamos, pero digamos, las otras fuerzas son muy grandes, las que tienen intereses particulares, así que pechemos entre todos, digamos, divulgamos esto, discutámoslo, porque nosotros tenemos una opinión que nos hemos formado en 30, 40 años, pero hay otras y muy ricas también. Hay mucha gente que piensa en esto, pero los medios transmiten muy poco de esto. Los medios transmiten la otra versión, digamos, la de las que tienen mucho poder, ¿no? Así que depende mucho de nosotros involucrar de todo el sistema científico, tecnológico, universitario. Tenemos 57 universidades nacionales y no sé cuántas privadas que pueden hacer su aporte a todo este sistema y bueno, y empujar para que prevalezca el interés público, ¿no? No el interés privado, porque puede irle muy bien a la industria, pero ¿para qué queremos producir más? Si no se trata de producir más, sino de retener lo que producimos, de que eso nos sirva para la infraestructura, para poner en marcha nuestra industria, las pequeñas y medianas empresas, etcétera, ¿no? Bueno, fabriquemos de nuevo el rastrojero,
los ferrocarriles, los barcos, etcétera. Bueno, por mi parte, entonces agradecerles a todos y a todas por haber presenciado la charla, por la interacción. La verdad yo estoy chocho con la cantidad de gente que tuvimos, con la interacción, y esperemos que este sea un puntapié para empezar esa gesta que tenemos por delante, avanzar en recuperar nuestros recursos para el pleno desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra nación. Así que muchas gracias a todos. Vamos a dejar colgado en la página el videíto para que lo compartan todos y empecemos a hacer agitación con el tema. Y bueno, después le voy a mostrar ahí a Santiago todos los comentarios que hay y él los vamos a ir respondiendo también en la medida que se pueda. Así que un saludo para todos. Sí. Saludos en especial, bueno, a gente que tengo muy lejos, muy querida y amiga de San Francisco, Altos de Chipión, que es mi pago, que alguien estará mirando. Un gran abrazo para todos ellos, que se cuiden. Bueno, abrazo para todos entonces. Ya ahora nos desconectamos y dejamos colgadito el video. Y bueno, reiterar el agradecimiento a todos y a todas. Hasta luego. Chau, chau.